Gracias, compañero. Y lo habíamos prometido, presentar una nota acerca del tema del canje de deuda. ¿Y qué es eso? ¿Cómo nos puede llegar a afectar a cada uno de nosotros? Es decir, a ustedes que están del otro lado de la pantalla y a nosotros, la gente común y corriente. Para eso nos va a explicar el contador y asesor financiero Miguel Ángel Luna, quien lo recibimos inmediatamente. ¿Cómo le va, Luna? Buen día. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, recién lo decía, ¿no? Ayer fue un día clave en la economía argentina porque Sergio Massa se reunió con el establishment económico de la República Argentina. Explico de otra palabra porque por ahí a establishment no a todo el mundo le suena. Con los principales gerentes de los bancos más importantes de la República Argentina para tratar de prorrogar el pago de la deuda que tenían con esas entidades financieras y lo logró para el año 24 y hasta el 25. ¿Qué significa, contador, eso para nosotros, el pueblo en general? Bueno, para analizar esta situación yo creo que nos tendríamos que hacer tres preguntas. ¿Qué es lo que viene pasando? ¿Qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que está pasando? Incluso con lo que bien comentabas que se generó ayer y qué es lo que puede llegar a pasar. Lo que, lo que pasó es que hace mucho tiempo venimos con eh, un déficit fiscal que se viene manteniendo a lo largo de los años, y eso hace que cada vez, sin importar el partido político, porque algunos se endeudaron en dólares, algunos otros en pesos, hace que ya no tengamos una fuente de financiamiento para nosotros, el Estado. Más o menos para que se entienda, en las casas, supongamos que tenemos que pagar nuestra tarjeta de crédito, pero ya rompimos nuestros ahorros, no tenemos cómo generar ingresos, y las personas que nos prestaban dinero ya hoy por hoy no confían en nosotros, entonces no nos queda otra que hablar con los acreedores, que en este caso serían, en este ejemplo, la tarjeta de crédito, pero en el ejemplo en la realidad del Estado de Sergio Massa serían los acreedores, los bancos, negociar, pagar la deuda en el mediano plazo, es decir, mirá, no puedo pagarte ahora, no puedo pagarte esta deuda que vence ahora en mayo, junio, julio y agosto, y te propongo pagártela a partir de 2024 y 2025. Entonces, bueno, obviamente que el acreedor va a querer un premio por esperar, entonces esa es la parte negativa de este acuerdo, y quizá la única salida, porque Argentina hoy no se financia como quiere, sino como puede. ¿Cómo puede? Entonces, en este sentido, el premio o el castigo para Argentina es que esta deuda tiene como tasa de interés la inflación de los próximos años o la devaluación del dólar oficial. Es decir, que el avance de algunas de estas dos variables, la más alta va a ser nuestra tasa de interés y nuestro costo de refinanciar esta deuda. El costo es alto. Claro, Pero, sí. Se hablaba de que si esta situación no se lograba, si es que no tenía éxito la propuesta de Massa, íbamos a tener un impacto en la inflación si teníamos que abordar el pago de estos bonos, íbamos a tener un fuerte impacto en la inflación, y eso sí que podía llegar a ser bastante grave, porque si ya tenemos una inflación alta, se imagina, si el Banco Central empieza a imprimir más dinero para poder comprar, para poder pagar esta deuda, ahí la inflación se nos iba por las nubes. Sí, ese sería una consideración con dos miradas. Una que es, por un lado, es positivo porque, como bien decías vos, nos genera algún tiempo donde se deja de lado la incertidumbre que teníamos en este caso, y ya sabemos que los próximos 6 meses al menos no vamos a tener problemas con este tipo de
de pagos, porque ¿qué pasa? Y nosotros, si el Estado decidía pagar, tenía que emitir dinero, porque recordar que no podemos recaudar más impuestos, no podemos elevar la tasa de impuestos porque ya no se puede, no tenemos confianza en los mercados para que nos presten dinero, y además de eso, tampoco podemos emitir porque eso va a generar inflación. Pero también tiene su parte negativa, porque seguramente muchos de los que ven este programa tienen la misma filosofía, que postergar un problema para adelante significa agrandar el problema. Con lo cual, estratégicamente es una buena salida, ya que es probable que venga un nuevo gobierno, ya sea dentro del oficialismo o dentro de la oposición, y es probable que eso, más allá de los nombres propios, genere mayor posibilidad de negociación, ya que es un nuevo gobierno y que tiene quizá un poco más de legitimidad en su poder. Así que bueno, esas son las dos miradas. Por un lado, vamos a pagar una tasa de interés bastante alta los próximos años, y por el lado bueno es que al menos tenemos 6 meses de oxígeno hasta que pasen las elecciones, pero a un costo, para mi punto de vista, alto. Claro, pero no hay otra alternativa. Claro, Nieva, era lo que usted expresaba con este ejemplo tan gráfico como tener que pagar la tarjeta de crédito, no tener margen y no tener a quién acudir que nos preste dinero para poder hacerla efectivo. ¿Qué opina de la oposición que salió a criticar duramente esta situación o esta historia de patearlo para el 2024 y para el 2025? Mi opinión tiene que ver con que más allá de la oposición o el oficialismo, no tiene que ver por un lado o por el otro, para mí tiene que ver con los dos en conjunto, tener un plan de trabajo económico de al menos mediano plazo, donde sin importar el partido político, como hacen otros países limítrofes, se mantenga esta línea de ideas económicas y financieras para que, bueno, vos y yo y todos los televidentes tengamos al menos algo de reglas claras para poder trabajar tranquilo y no estar pensando que de un mes para el otro nos suben las cuotas escolares, la alimentación y demás. Claro. Así que bueno, en este sentido, más allá y siendo concreto con tu pregunta, sin importar el partido político, inevitablemente alguien va a tener que ajustar el déficit fiscal, porque ese es el gran problema de fondo. No tiene que ver tanto con, o sea, la deuda es importante, pero mientras nosotros en nuestros hogares no generemos la posibilidad de gastar menos de lo que ganamos, y la deuda con la tarjeta la vamos a tener por siempre hasta que, bueno, vos sabés que pagando el mínimo de la tarjeta y siguiendo con este ejemplo, la deuda va creciendo y después, bueno, se vuelve impagable y tenemos muchos problemas de mayor profundidad. Así que yo creo que la salida, que no es fácil, porque hace mucho tiempo que hace muchos talles de camisa que vengo hablando en los diferentes medios de 2016, pero bueno, este es un problema ya de fondo, pero incluso claro, con la oposición de gobierno también veníamos comentando de que era necesario hacer un ajuste para poder regular el déficit fiscal, si no, bueno, vamos a seguir hablando de este tema por mucho más tiempo. Por supuesto, no parece ser algo de nunca acabar, en este caso seguir prorrogando deuda que no sabemos qué gobierno va a ser el que le va a tocar hacer frente a la misma. Y como decías también usted, contador, haciendo referencia a que vamos a seguir acumulando todo lo que tiene que ver con los índices de inflación o con la deuda, con todo lo que tiene que ver con todo lo que se va generando, ¿no?, a lo largo de este tiempo, ¿no? Porque no es gratis de que los bancos digan sí, vamos a refinanciar la deuda, sino que también hay impuestos y intereses que siguen sumándose y la deuda se hace casi
estábamos hablando de cerca de un poco más de 7 billones de dólares. ¿Y hasta cuánto podría llegar a ser, no? Si no se soluciona de una manera tajante esta situación. Sí, sí. Yo creo que, como te decía, el nuevo gobierno que asuma va a tener la posibilidad de enfrentar este problema, porque más tarde o más temprano hay que enfrentarlo este problema y mientras más rápido sea, mejor. Claro, y además, sí. dentro del ejemplo de los 9 billones que se deben, supongamos que la inflación de este año sea del 100%, dentro de un año vamos a estar debiendo, si son 10 billones, 20 billones. Así Claro. que esa es la tasa de interés que vamos a ir pagando. Entonces, si dejamos que esto transcurra hasta el 2025 y vamos a deber el triple de lo que se está debiendo hoy, entonces mientras más rápido se ataque el problema, obviamente que yo opino desde afuera y sé que no es nada sencillo, pero redondeando un poco la idea, el problema que alargamos o pateamos vulgarmente hablando para más adelante, un problema Claro. que se agranda. Bien, contador, le agradecemos muchísimo que nos aclare un poco y me encantó el tema del ejemplo de la tarjeta de crédito porque así vamos entendiendo un poco de qué se trata esto del canje de la deuda. Muchas gracias por estar con América Tucumán, con más noticias y lo vamos a consultar seguramente en otro momento. Bueno, espero que la próxima vez esté hablando de cómo están haciendo, mejorando el ajuste para el déficit fiscal, porque bueno, creo que es la única salida, es un poco dura, pero creo que es la única salida. Así que bueno, yo también estoy muy agradecido a ustedes y al canal, así que estoy a las órdenes. Bien, así pasábamos, Juan, con el contador y analista financiero Juan Pablo Nieva, quien nos hacía referencia para ayudarnos a entender esto del canje de la deuda en un lenguaje así, llano. Gracias.